Televisa presenta. Para entrar más a detalle en esta materia, en el artículo 4 de esta ley se establecen quiénes son sujetos a los servidores públicos y prácticamente son personas que hayan fungido como servidores públicos y los particulares vinculados a las faltas administrativas graves. Por ejemplo, un gobernador, senador, un legislador que haya incumplido en sus responsabilidades puede ser sujeto a este tipo de faltas administrativas. Para el título segundo de este libro, en el capítulo 1 se especifican los mecanismos de prevención o instrumentos de rendición de cuentas, en los que las instituciones mencionadas que en el capítulo anterior se coordinarán con el Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de implementar acciones que proporcionen una conducta digna parte de los servidores públicos. En el capítulo 3 de este libro se desarrolla la parte correspondiente a la rendición de cuentas de los servidores públicos conforme al sistema de evolución patrimonial. Los servidores públicos están obligados a declarar sus intereses y constancias de presentación de declaración de las mismas, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. En tanto a la declaración de intereses se vincula con los mismos plazos del anterior mencionado del artículo 33. En el título tercero se hace la descripción de un apartado que le da sentido de ser a esta ley. Estas son las faltas administrativas no graves de los servidores públicos que se establecen en el artículo 49. En este artículo se describen las obligaciones que sí se ven agredidas o que son consideradas en esta clasificación. En el siguiente capítulo, respecto al título tercero de este libro, se detallan cuáles son los actos que son considerados como faltas administrativas graves. Por ejemplo, el cohecho, el peculado, desvío de recursos, utilizar información indebida, abuso de funciones, contratación indebida, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Todo este tipo de conductas están reguladas del artículo 52 al 64 de esta parte. Ahora, en tanto los actos de particulares que se consideran faltas administrativas graves, se mencionan las siguientes: sobornos, participación ilícita, tráfico de influencias, información indebida, colusión, uso indebido de recursos públicos. Este tipo de conductas se regulan del artículo 65 al 72. Como punto siguiente de la ley, se establecen cuáles son las sanciones de las faltas administrativas no graves. Estas serían la amonestación pública o privada, suspensión del cargo, la destitución o inhabilitación temporal. Sin embargo, para las faltas administrativas graves, el artículo 78 especifica que las mismas que para las faltas no graves. Sin embargo, el artículo 80 se especifica elementos a considerar: daños patrimoniales, nivel jerárquico, circunstancias económicas o alguna residencia del servidor público. Posteriormente, para las sanciones cometidas por particulares, en caso de cometer una falta administrativa, se separará a las personas físicas de las morales. Para la primera de las sanciones son económicas, inhabilitación. Para las morales son tres: disolución de la sociedad, a considerar de los elementos como el grado de participación, capacidad económica del infractor, daño y el montón por el beneficio. Posteriormente se abordan disposiciones comunes para los tres tipos de faltas, que son graves, no graves y de particulares. Bajo las siguientes reglas, según el artículo 84, son la suspensión o destitución del puesto, inhabilitación temporal y la sanción pertinente económica impuesta por el tribunal y ejecutada por el SAT. Ahora abordaremos la segunda parte de la ley, que está más enfocada en el proceso jurisdiccional judicial de la presunta responsabilidad administrativa. Antes de iniciar, es importante resaltar que durante todo el proceso para determinar la responsabilidad administrativa de un servidor público o particular, se debe de cuidar en todo el proceso que haya principio de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. De no ser así, se podría venir abajo todo el proceso, es decir, que ya no continuaría. Durante el proceso para determinar la responsabilidad administrativa de un servidor público o particular, cabe destacar tres autoridades: la autoridad investigadora, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. La autoridad investigadora y la autoridad substanciadora la conformarán la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Pero cabe destacar que quien ejerza de autoridad substanciadora no podrá ser la misma que la ejerció de autoridad investigadora.
En el caso de las autoridades resolutoras, estas lo conformarán, en caso de ser faltas administrativas no graves, la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos internos de control. En el caso de las faltas administrativas graves o por particulares, la autoridad la conformará el tribunal competente en materia de responsabilidades administrativas, como lo es la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. Comenzando desde el inicio, para poder determinar si se realizó una falta administrativa, primero debe de haber una investigación, esta por la autoridad investigadora, que puede iniciar de oficio por una denuncia, que puede ser anónima, o a consecuencia de las auditorías practicadas. Dentro de la investigación puede entrar algo llamado acumulación, que consiste que compartan juicio dos o más personas que se les atribuya la comisión de una o más faltas administrativas, pero que estén relacionadas entre sí. Esto para facilitar el proceso. O cuando a una persona se le acuse de dos o más faltas administrativas. Durante el proceso de investigación, la autoridad investigadora tiene el derecho de acceder a todo tipo de información y documentos a fin de demostrar la veracidad de las faltas administrativas que se le atribuyen a un servidor público o particular, ya sea consultando a personas físicas, morales, públicas o privadas, y en caso de ser reservada la información, ésta podrá acceder, pero con ciertos límites. La autoridad investigadora, a fin de realizar sus tareas, puede hacer uso de medidas como la multa, el auxilio de la fuerza pública o solicitar arrestos hasta por 36 horas. Una vez que la autoridad investigadora recaba información, ahora deberá analizarla a fin de encontrar si hubo o no falta administrativa alguna, y en caso de haberlo, tiene que clasificarla como no grave, grave o realizada por particulares. Una vez hecho el análisis, la autoridad investigadora debe de realizar un informe de presunta responsabilidad administrativa, en donde debe de mencionar si hubo o no falta administrativa. Este informe se debe de enviar a la autoridad substanciadora, que a 3 días después de su recepción debe de pronunciarse a fin de aprobar o no dicho informe, señalando las partes a la autoridad investigadora que debe de esclarecer para admitirla. En caso de que sí se admita, se iniciará el proceso de responsabilidad administrativa. Una vez iniciado el procedimiento de responsabilidades administrativas por la autoridad sustanciadora, esta también podrá hacer uso de las mismas medidas que tiene la autoridad investigadora a fin de realizar sus tareas, como lo es la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto. Pero también se podrá autorizar la suspensión temporal del servidor público en lo que se lleva su caso, el embargo de bienes y demás medidas a fin de evitar el daño irreparable a la hacienda pública federal, a los órdenes de gobierno o al patrimonio de los entes públicos. De igual manera, estas medidas se pueden suspender, pero de manera justificada. Una parte importante del proceso son los elementos que se convierten en pruebas. Es importante porque toda persona tiene derecho a presumir su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y justamente son las pruebas las que determinan la inocencia o culpabilidad de una persona, en este caso de los servidores públicos o particulares. Ante la autoridad resolutora son consideradas pruebas para su desahogo los testigos, peritos, documentos emitidos por autoridades, documentos presentados de manera escrita, visual o auditiva, inspecciones y declaraciones. Estas últimas deben de ser por oficio en los cargos de titular en la Administración Pública Federal y de órganos constitucionales autónomos, en los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y de los mismos, pero a nivel local. Cabe destacar que el guardar silencio por parte del presunto responsable de una falta administrativa no debe de ser considerado como prueba o indicio de la falta que se le acusa. Otra parte muy importante son las notificaciones, es decir, dar aviso de inicio o recepción de cada una de las fases a cada una de las partes que participan en el proceso de responsabilidad administrativa.
como lo es iniciar audiencias, la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y la resolución definitiva, entre otros. Ahora entremos cómo se llevan a cabo estos procesos. El procedimiento de responsabilidades administrativas se puede realizar de dos maneras, y esto va a depender de cómo se clasifiquen las faltas administrativas, es decir, en no graves, graves o por particulares. Del lado de las faltas no graves tenemos lo que ya se había mencionado anteriormente. La autoridad investigadora realizará el informe de presunta responsabilidad administrativa para enviárselo a la autoridad sustanciadora, y ésta deberá admitirla o mandar a corregir o esclarecer hechos para que pueda admitirla. Una vez admitido el informe, la autoridad sustanciadora deberá de notificar y dar una cita al presunto responsable de la falta administrativa para que se pueda presentar a la audiencia inicial. Entre la fecha de la notificación y el de la audiencia inicial no deberá de haber un periodo menor de 10 días y no mayor de 15 días hábiles. Es decir, en este periodo el presunto responsable deberá de reunir las pruebas para presentarse en la audiencia inicial. La autoridad sustanciadora dará cita a las demás partes para el día de la audiencia inicial. Ese día de la audiencia inicial, ambas partes rendirán su declaración y presentarán pruebas para el procedimiento de responsabilidad administrativa. Una vez que las partes hayan ofrecido sus pruebas, la autoridad sustanciadora declarará cerrada la audiencia inicial y ya no se podrán ofrecer más pruebas, a no ser que se presente alguna que no se tenía conocimiento previo. Después de esto y dentro de los 15 días hábiles siguientes a la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora aprobará las pruebas para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo, la autoridad sustanciadora dará 5 días hábiles a cada una de las partes para los alegatos. Concluido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora dará por cerrado este periodo y dará cita a las partes para oír la resolución. Dicha resolución se deberá notificar personalmente al presunto responsable, al denunciante para su conocimiento y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad para efectuar la orden. En el caso de faltas administrativas graves o por particulares, el proceso es similar, a excepción del periodo de desahogo de pruebas hasta la sentencia. Al haber concluido la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora deberá de enviar el expediente del caso al tribunal competente para su resolución. Una vez que reciba el expediente, el tribunal debe de verificar que sí se trate de una falta administrativa grave o por un particular. De no serlo, se volverá a reenviar a la autoridad sustanciadora para que continúe el proceso. También se deberá de advertir a la autoridad investigadora para que vuelva a clasificar la falta. De negarse esto a la autoridad investigadora y bajo su propia responsabilidad, el caso podrá seguir en el tribunal. Una vez que ha sido aceptado el caso por el tribunal, notificará a las partes sobre la recepción del expediente y posteriormente, a 15 días después, deberá de aprobar las pruebas para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo de pruebas por ambas partes, el tribunal declarará abierto el periodo de alegatos, en donde cada parte tendrá 5 días hábiles para ello. Concluidos los alegatos, el tribunal declarará cerrado este periodo y citará a las partes para oír la resolución. En esta parte se deberá de notificar personalmente al presunto responsable, al denunciante para su conocimiento y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad para efectuar la orden. Cabe mencionar que es posible interponer recursos para expresar agravios e inconformidades durante el proceso de responsabilidades administrativas. Así, tenemos recursos de revocación en las faltas administrativas no graves para suspender la ejecución de la resolución. El recurso de reclamación ante resoluciones de las autoridades sustanciadoras o resolutoras. El recurso de apelación ante resoluciones emitidas por los tribunales para manifestar los agravios que sufrió algunas de las partes.
y el recurso de revisión que se interpone a las resoluciones definitivas del tribunal y puede ser impugnado por la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos locales. Por otra parte, la ejecución de las sentencias se hará de forma inmediata y sin demora alguna.